además de las últimas horas, protagonista de polémica. Estamos hablando de Juan Pedro Mir, que es maestro, director de inicial en primaria, exdirector nacional de educación, integrante de EDUI 21. Surge una polémica en torno al contenido del proyecto de ley de urgente consideración. Se manifiestan y se expresan además quienes han protagonizado en cargos importantes el tema de la educación en estos últimos años. Vamos hacia gobernanzas más políticas, menos políticas, más técnicas, menos técnicas. ¿Dónde está el kit del asunto y hasta qué punto el proyecto de ley de educación, de urgente consideración, en su capítulo de educación, supone un retraso o, por el contrario, un mirar hacia adelante? Repasemos el tape y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. Desde el punto de vista conceptual y ideológico hay diferencias sustantivas de cómo, de alguna manera, abordar los temas educativos, el lugar del Estado, el lugar de la participación. Como el presidente del CODICEN, el consejero de primaria, Héctor Florit, también señaló que hay artículos que afectan la profesionalidad de los docentes y que deberían revisarse. Hay una injerencia relevante del Ministerio de Educación y Cultura que yo creo que violenta el precepto constitucional de la autonomía de la educación, el artículo 202, y hay habilitaciones para modificaciones estatutarias que entiendo pueden afectar muy seriamente el ordenamiento de la ANEP. Me refiero a la posibilidad de que los directores, delegados por el director general de cada consejo, puedan cooptar, invitar, seleccionar su personal, y eso necesariamente afecta a todo el ordenamiento que tiene la ANEP respecto a los concursos, a las aspiraciones, que son ordenamientos públicos. El futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, le respondió a Florit a través de sus redes sociales. Dijo que ninguna de las apreciaciones del consejero de primaria son correctas. Yo creo que debemos haber leído con alcances distintos el proyecto de urgente consideración. Si el futuro ministro, el profesor da Silveira, nos da la tranquilidad de que no va a haber dos estatutos, sería muy bienvenido y yo voy a retractarme de haber interpretado que el proyecto lo habilita. Bien, y lo que no está en el tape, creo que no estaba, pero que se suma además a las polémicas de último momento, tiene que ver con el tuit, no sé si fue a través de tuit, le pregunto a Juan Pedro Mir, bienvenido hoy. Se suma a este debate sobre educación lo que usted proponía, que por qué no mejor dejar de pensar en un mundial, Uruguay como sede mundial, y destinamos esos dineros a la educación. Fue tomado muy en serio. ¿Fue dicho muy en serio? Es muy pensado, ¿no? Indudablemente que tiene que ver... Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, por favor. Como corresponde. Hablar de educación, como hablar de los temas municipales, es un tema central para la sociedad. Es un tema donde es fundamental que intervengan los profesionales, como somos los maestros, los directores, pero también la sociedad. O sea, no hay tema que no corresponda, así como decía el señor Ojeda, que estaba en esta misma silla, no son compartimentos estancos, entonces le hace bien a la vida del país, de la República, discutir estos temas. A mí me preocupa muchas veces que, bueno, el tuit ese famoso del Mundial surgió a partir de estudiar y ver las experiencias de los mundiales, concretamente en Brasil hace muy pocos años, y cómo un efecto fue una punta más en una cadena de errores políticos de un gobierno que terminó, entre otras cosas, con una ciudad de San Pablo incendiada por los problemas de transporte en la ciudad de San Pablo. Entonces, y hoy Brasil sigue pagando con deudas y hasta con acusados de corrupción en la organización de un mundial. El esfuerzo, sí. El esfuerzo. Entonces, también viendo los socios y también viendo que no nos pase que por organizar la fiesta perdamos lo importante que es sostener. Y reivindicando, planteando el lugar central de la educación Victoria en la convivencia, y que todavía se sigue viendo, me remito a Ojeda de nuevo, como un compartimento estanco. Se dice, bueno, la educación corresponde a los entes autónomos, la educación corresponde al Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, exacto. Bueno, y no, ahí. La educación es un problema del país, la educación primero es un problema, vivimos
por suerte, en un sistema democrático donde lo primero que corresponde a las políticas públicas es que la ciudadanía, en función de las distintas elecciones que haga, deposite en sus representantes políticos las articulaciones y los objetivos políticos de los sistemas educativos. En este momento, los maestros en Dinamarca están discutiendo cómo instrumentar los lineamientos políticos establecidos por el gobierno de Dinamarca. Entonces, los países sanos separan claramente las intervenciones técnicas de las intervenciones políticas. Bueno, pero acá ya nomás surgió el problema a partir del desencuentro entre Freit y Da Silveira con el tema de, bueno, quién iba a integrar el INED, por ejemplo, ¿no? O si iba a ser un instituto para evitar aquello de que se evalúen los evaluados, terminaba perteneciendo al eje del Poder Ejecutivo que designa a quién. O sea, es esa rosca finalmente, ¿no? De hasta dónde va a primar el criterio político. ¿Qué pasa con el criterio técnico, con las gobernanzas Uno esperaría de las autoridades de la educación? Que la ley que se está manejando, o el anteproyecto, o la ley que surja, no sea pensada como un traje a medida del nuevo gobierno. Porque eso de tocar las leyes de acuerdo a las leyes de educación, de acuerdo al gobierno que emerja, es un problema. ¿Usted qué cree? Porque al fin y al cabo usted y Filgueres eran las personas que en su momento iban a cambiar el ADN de la educación. No pudieron seguirlo. Bueno, pero yo era un humilde... Está en el archivo, está en el archivo. No, pero eso decía... Y de hecho integra DUI 21. Por supuesto. Nosotros desde DUI 21 lo que hemos sostenido desde el libro abierto, que está desde antes de las elecciones, nosotros siempre consideramos que es importante, como en el resto de los países del mundo, que el Ministerio de Educación ocupe un rol central en las políticas públicas de un país. Es decir, un elemento es la ANEP como órgano ejecutor de la política, como espacio profesional. Una cosa es el ente autónomo UDELAR, el ente autónomo UTEC, que son los tres entes de la educación. Y otra cosa es el país que defina las prioridades políticas. En ese sentido, y voy a decir algo muy claro y muy arriesgado, que genera discusiones entre mis propios colegas, que los futuros directores de la ANEP lleguen a un parlamento diciendo, este es el plan de trabajo, compromete a quienes los van a votar la veña y a los propios directores a llevar adelante ese plan de trabajo y la consecución de esas metas en el quinquenio. Entonces yo creo que ¿Eso es bueno o es malo? Me parece que es espléndido. Me parece que es espléndido. Porque habla de la sanidad. Bueno, porque el legislador que va a votar el próximo representante del poder político en los entes autónomos tiene que tener la capacidad política y ética y filosófica de decir, bueno, si se propone la expansión, por ejemplo, la universalización, que es de orden la universalización del egreso de enseñanza media básica o la universalización en 10 años del egreso de enseñanza media superior, es de orden y se puede hacer, es de orden establecer que para ser docente de enseñanza media, por lo menos básica, como está en la actual ley de educación, se tenga el título de profesor. Es de orden que todos quienes ejercemos la docencia tengamos título habilitante, y eso tiene que ser un objetivo país. Si el legislador se lo vota al próximo representante de la ANEP, tendrá que tener la valentía y la inteligencia suficiente para votarle los presupuestos adecuados y los mecanismos para llevar adelante eso. De lo contrario, la calidad democrática de la convivencia se ve seriamente afectada, me parece. Bien, hasta ahí. Ese es un punto súper interesante. ¿Qué pensás, Pepe, sobre eso? Estaba escuchando muy atentamente a Mir y relacionándolo también con el tema anterior de Laura Raffo. Ayer Raffo decía, hablando de ADEOM, tiene que ser parte de la solución, no del problema. En este caso, cualquier reforma educativa, los trabajadores de la educación tienen que ser parte de esa solución, inevitablemente. Y me parece muy interesante DUI 21 como herramienta para trabajar todo esto. Creo que usted decía, tenemos ladrillos, tenemos pienso, lo de ladrillos por las obras que se hicieron, ¿no? Tenemos pienso, por ejemplo, el plan Ceibal. Me quedo pensando en los recursos humanos, donde una directora de una escuela hoy hace un trabajo más que nada administrativo y no se dedica a pensar en la educación. En la escuela pública, donde faltan ayudantes de maestras que tienen más de 30 alumnos en un curso, donde faltan maestros también. Totalmente. Totalmente. Es que es así, José. La discusión de las condiciones en que se genera articuladamente el proyecto educativo, donde hoy no hay maestros. Y no hay maestros porque, por suerte, nuestros jóvenes tienen otras opciones de estudio. El magisterio siempre se nutrió. ¿Quiénes nos formamos como maestros?
quienes veníamos de sectores sociales medios bajos, superamos, no es nuevo ahora que la gente supera a sus padres en la formación. El magisterio fue, gracias al tejido de 32 centros de formación docente en todo el país, la forma en que teníamos los sectores medios bajos de acceder a mayor capital cultural, mayor capital social, enseñanza terciaria, y la red del interior alimentó a los maestros. Hoy, por suerte, existe una oferta terciaria en todo el país y hoy egresan cada vez menos maestros. El año pasado, pero no solo maestros, profesores. Si no me equivoco, el año pasado egresaron alrededor de una decena de profesores de física en todo el país. Pero eso es por falta de... porque hay más opciones en el menú de sueños en la vida, o porque los ingresos siguen siendo bajos y a la hora de hacer la ecuación se va por otro lado. Es multicausal. Victoria, tú para hacer este programa tenés un equipo de producción atrás. El programa no es la hora y media, las 2 horas que estás llevando adelante. Tenés todo un equipo de gente que está y tenés un montón de horas de trabajo y de producción atrás. Todavía el país no entendió que para llevar adelante una institución educativa, la maestra que está dando la clase con 25, 30 o 15 chiquilines no solo trabaja las 20 horas. No hay nada más doloroso escuchar, el maestro trabaja, tiene 3 meses de vacaciones, trabaja 4 horas. Porque no es mentira. Yo estoy casado con una maestra, soy maestro y la vida y el trabajo es no solo desgastante desde el punto de vista del contacto, sino que hasta que no se entienda que la nueva escuela a la que tenemos que apuntar, el nuevo liceo, es de gente, de profesionales encontrándose, donde haya profesores, psicopedagogos, trabajadores sociales, que articula con la policlínica que está en el barrio, que trabaje conjuntamente con el municipio, desarrollando infraestructura deportiva. Hoy tenemos metros y metros cuadrados de gimnasios en escuelas y liceos cerrados, donde están quizá en los metros cuadrados más caros de Montevideo, de las ciudades departamentales, que las comunidades articulen entre ellas, y me parece que ese es el gran desafío que no está puesto. Le faltó ese proyecto. Sin sacarle responsabilidad a la pregunta, la ley de urgente consideración, en lo que estamos analizando dentro de DUI, ¿es el cuco que se está mostrando? Yo quiero ser claro, no. Que hay que modificar algunos elementos, que hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la educación militar y policial, que hay elementos que tienen que ver con la propia gobernanza o la superposición de un montón de gente discutiendo en comisiones, se puede discutir. Pero creo que hay que poner la discusión republicana, es decir, que el gobierno de la educación esté a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, más allá que en este caso haya gobierno una coalición de determinada orientación ideológica, en el mundo es así. Hacemos una pausa y retomamos exactamente desde allí. Ya venimos.